Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 4. Riesgos comercial y financiero. El riesgo comercial. El riesgo comercial hace referencia a la posibilidad de que una empresa sufra pérdidas por el incumplimiento de obligaciones contractuales o de tipo financiero por parte de personas físicas o jurídicas privadas. Es un riesgo que se asocia fundamentalmente a las operaciones de comercio exterior. En este sentido, en las ventas que se realizan a nivel internacional, los riesgos comerciales aumentan por las dificultades existentes a la hora de obtener información de las empresas con las que se quiere comerciar, así como por las diferencias culturales y legales existentes entre países. Tienen la consideración de riesgos comerciales aquellos eventos relacionados con la posibilidad de incumplimiento por parte de las personas físicas o jurídicas de cualquier clase de obligación contractual o financiera. Pero, ¿puede eliminarse el riesgo comercial en la exportación de bienes o servicios? Lo cierto es que existen mecanismos de gestión que ayudan a minimizarlo. En el comercio internacional, todos los riesgos se acrecientan. Pero el riesgo de impago puede ser significativo y afectar al buen funcionamiento de la empresa. En principio, es común conceder financiación a clientes extranjeros, puesto que facilita las ventas. Así pues, el crédito empresarial en el comercio exterior es una herramienta importante desde el punto de vista de marketing, pero también es necesario desde una perspectiva operacional. La propia naturaleza de las transacciones provoca que los cobros al contado sean prácticamente inviables. En definitiva, en el comercio exterior, la cuantía de las operaciones suele ser más elevada y los plazos de pago más dilatados que en la operativa doméstica. Las empresas tienen un menor conocimiento del cliente sobre su situación crediticia o de liquidez y sobre su solvencia, por lo tanto, el riesgo de crédito es más elevado. Si el pago no se produce tal y como estaba previsto, el proceso de reclamación puede ser largo y complejo, además de costoso. En ocasiones, es necesario contar con los servicios de un especialista en los mecanismos jurídicos del país del comprador, debido a las diferencias culturales y legales existentes. En primera instancia, la gestión del riesgo comercial nace de la propia compañía. El primer paso consiste en analizar la estabilidad económica propia para determinar un nivel de riesgo máximo que puede asumir. Posteriormente, debe orientar sus políticas a las conclusiones obtenidas. El riesgo comercial para un exportador, en una operación de compraventa de mercancías o prestación de servicios, estriba en que el deudor no proceda con el pago, o en la posible dificultad para la repatriación de capitales. Mientras que para un importador, ese riesgo comercial estriba en efectuar un pago anticipado y no recibir la mercancía. Entre otras cuestiones, la empresa exportadora debe contemplar aspectos tales como mantener una adecuada diversificación de clientes y productos, determinar con exactitud las condiciones contractuales, analizar la solvencia del cliente y la máxima financiación que le puede conceder, escoger cuidadosamente los medios de pago, negociar y reducir, si es posible, los plazos de pago, gestionar las cuentas a cobrar con diligencia, exigir garantías adicionales que minimicen el riesgo comercial, contratación de un seguro de crédito a la exportación. También existen instrumentos financieros que se encuentran a medio camino entre los medios de cobro internacionales y la financiación. Ofrecen como ventaja el hecho de poder despreocuparse del seguimiento del pago y la gestión de las cuentas de clientes, tales como forfaiting de exportación. El forfaiting es una de las técnicas más utilizadas para reducir los problemas de impago en las operaciones de comercio exterior. Es especialmente útil para operaciones a medio y largo plazo, cuando exista un elevado riesgo comercial o un alto riesgo país. El forfaiting
permite a las empresas exportadoras recibir el pago inmediato de sus ventas, mediante el descuento sin recurso, y a tipo fijo, de títulos de crédito, como pagarés y letras de cambio, librados contra el importador. Los efectos comerciales son vendidos a una empresa especializada, que es el forfeiter, o sociedad de forfeiting, la cual abona al contado su valor nominal, menos las comisiones y gastos. El otro instrumento es el factoring de exportación. El factoring internacional es un mecanismo parecido al forfeiting, con la diferencia de que no se venden efectos comerciales, sino que se produce una cesión de los créditos, a corto plazo. El exportador vende las facturas propias de su actividad mercantil a una entidad especializada, que es el factor, o empresa de servicios de factoring, liberándose del riesgo comercial y otra serie de responsabilidades. ¿Qué tipos de riesgos comerciales existen? Entre los principales riesgos comerciales que podemos encontrar, destacan los siguientes. Riesgo de crédito. Es el más importante de los riesgos comerciales, y hace referencia a la posible pérdida financiera que puede sufrir la empresa vendedora ante el incumplimiento del pago por parte del cliente. Riesgo de resolución unilateral del contrato. Posibilidad de que el cliente resuelva de manera unilateral e injustificada el contrato de compraventa. Riesgo de no conformidad. Posibilidad de que el bien suministrado o el servicio prestado por la empresa no satisfaga los requisitos contractuales en lo referente a calidad, cantidad o plazo de entrega. Riesgo de fraude. Posibilidad de realizar el contrato de compraventa con una persona, física o jurídica, inexistente o no involucrada en la operación. Es un riesgo que suele afectar, sobre todo, a las empresas que inician sus pasos en el comercio internacional. Pero en las transacciones exteriores y, a diferencia del comercio nacional, el riesgo de impago puede venir dado tanto por la insolvencia del cliente importador, como por la insolvencia del banco del cliente importador. Es por este motivo que el exportador no solo debe valorar a su cliente, sino a la entidad financiera que lo represente o avale. ¿Y qué pueden hacer las empresas, pues, para limitar el riesgo de impago? Solicitar informes comerciales, o de compañías especializadas, o referencias de terceros, proveedores, informes sectoriales, etc. Intentar el cobro por adelantado, total o parcial. Cobrar a través de medios de pago con garantías bancarias. Contratar una póliza de seguro de crédito. Puedes ampliar la información en el PDF de la sesión. El riesgo financiero. El riesgo financiero, o también conocido como riesgo de crédito, o riesgo de insolvencia, se trata de un tipo de riesgo que se da por la probabilidad que hay de que ocurra un evento con consecuencias negativas para las finanzas de una empresa. En la actualidad, las negociaciones internacionales están llenas de inconvenientes y riesgos a los que las empresas deben enfrentarse diariamente. El riesgo financiero mantiene una fuerte relación con el riesgo económico. En ambos casos, para poder determinar el nivel de endeudamiento de la empresa, primero hay que analizar los fondos que posee, así como también hay que tener en cuenta sus servicios. Por lo tanto, deducimos que el riesgo financiero es el peligro que existe de que ocurran diferentes eventos que dificulten o dañen las finanzas de una empresa. Probabilidad de riesgo, cuando existe la probabilidad de que el riesgo financiero se dé en un futuro cercano. Impacto del riesgo, el desenlace del riesgo financiero, y hasta qué punto los eventos que ocurrieron dañaron las finanzas de la empresa en cuestión. Evento del riesgo, la suposición de que el riesgo pueda ocurrir en el futuro. Tipos de riesgo financiero. Existen diferentes tipos de riesgo financiero, que a su vez también se subdividen en otras categorías, dependiendo del producto al que afecten. Riesgo de tipos de interés. Es aquel que está asociado a los movimientos que se originan con signo contrario en los tipos de interés. Un ejemplo de esto sería, si una empresa funciona como prestamista de otra empresa. A la empresa prestamista le conviene que los intereses del préstamo aumenten. En contraposición a esto, a la empresa que recibe el préstamo le conviene que los intereses disminuyan.
Riesgo cambiario. Se trata de aquel riesgo que existe en la compraventa de una mercancía, en la que el exportador y el importador no poseen el mismo tipo de moneda, por lo que se debe hacer el cambio de una a otra. Riesgo de mercado. Es el riesgo de que cambie el valor de los instrumentos financieros, como lo son los bonos, las acciones y otros instrumentos. Por ejemplo, el riesgo que existe de que el valor de las acciones de una empresa baje. Riesgo de crédito. En este tipo de riesgo, se incluye el riesgo de impago, incumplimiento de fecha estimada de pago, o de la entrega del pago en otra forma diferente de la que fue estipulada. Riesgo de liquidez. Se da cuando dos empresas realizan una operación de compraventa, y una de las dos partes no tiene, o no puede, acumular la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones que expresa el contrato. O cuando una empresa ejerce una deuda, y posteriormente no tiene los fondos suficientes para saldarla. Existen dos tipos de riesgo por liquidez, estos son: riesgo de liquidez de activos, cuando la compraventa programada no se realiza, o cuando se realiza, pero no al precio pactado. Riesgo de liquidez de pasivos, cuando el pago se realiza después de su fecha de vencimiento, y con un precio diferente. Antes de medir el riesgo financiero, hay que tener en cuenta lo volátil que es el mercado internacional, la rapidez con la que funciona, y la magnitud con la que lo hace. El riesgo también se mide, de acuerdo con la moneda en que se invierta. Existen dos formas de medir un riesgo. Una de ellas es histórica, y la otra es la calificadora de riesgo. La primera analiza qué ha pasado anteriormente con el instrumento financiero, todas las variaciones que ha presentado, y los factores que hacen que se comporte de cierta manera. La segunda se encarga de analizar el riesgo, y luego clasificarlo en niveles según sea el caso.